aférrate a la palabra de Dios. Uh-huh. Ella es nuestra vida, es la guía de fe y práctica. Ella contiene todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Así que léela, estúdiala, escríbela, memorízala, guárdala en tu corazón y predícatela todos los días. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Maggie, yo mencionaba en una conversación anterior sobre ser madre soltera que una de las cosas que una mamá criando sola siente definitivamente es cansancio y agotamiento, porque, como decíamos, es una labor que Dios en su plan original la diseñó para dos, para que fuera una carga compartida, y definitivamente esta mujer que es madre soltera, tú que me estás escuchando, tú debes sentirte cansada, que no puedes poner un pie delante del otro, que te tiras en esa cama y no quisieras levantarte al otro día, que necesitas descansar. Y tenemos esa promesa de Dios que dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados. O sea, el Señor te dice a ti, ven, si tú estás trabajada y cansada, yo te voy a hacer descansar, pero tienes que llevar mi yugo y aprender de mí, que soy manso y humilde, y así tú vas a encontrar descanso para tu alma. ¿Qué consejo tú le puedes dar a esa mamá que se siente cansada, agotada, que cree que no puede seguir adelante y que ve como escalar el Everest, el terminar quizás un año escolar con los hijos, el pasar este mes y llegar al otro, el ver los años que vienen por delante como si fuera algo que ella no va a poder lograr, ni física, ni emocional, ni espiritualmente? ¿Qué consejos tú le das a esa hermana que no está criando sola? Bueno, lo primero que yo le diría es que es necesario entender que Dios es soberano y que ha determinado para cada uno de sus hijos e hijas escenarios diferentes, los cuales nosotras no hubiéramos escogido por voluntad propia, porque son difíciles, son demandantes, son retadores, son complicados, pero son los instrumentos que Dios usa para llevar a cabo sus propósitos en nosotros, que es glorificar su nombre y nosotros crecer a la semejanza de Cristo. Para mí uno de mis pasajes preferidos es Filipenses 4, 6 al 7, que dice que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acciones de gracias. Escúchame que te interrumpa un minuto, Maggie, pero yo pensando en tu situación, tú dijiste cuando hablabas anteriormente que cuando tú te enteras, ¿verdad?, que estás embarazada, pierdes el trabajo. Pero también inmediatamente, o sea, no sé inmediatamente, te estoy preguntando, Dios te provee otro trabajo. Entonces yo quisiera, o sea, que en ese sentido, una de las cosas que agota mucho a una mujer es cuando esa mujer tiene que salir a trabajar y obviamente tiene que salir a trabajar. Entonces se levanta temprano, se acuesta tarde, sale a trabajar, recoge los hijos o tiene quien se los recoja, los lleva, los busca y finalmente tiene que llegar a esa casa a seguir bregando con esos niños. Esa es parte de ese cansancio físico y emocional, pero yo quiero que te remontes un poquito y nos diga cómo Dios fue que proveyó para esa provisión que tú dices que Dios en su soberanía sabe todo. ¿Cómo fue que Dios proveyó y cómo tú lo viste obrar y cómo Dios te sustentó todo ese tiempo que tú tuviste tu hija y tuviste que trabajar para mantenerte sola con ella porque ya tú vivías sola? Sí. Entonces, como que lo contextualices en tu experiencia. Bueno, cuando yo perdí el trabajo, yo tenía ciertos ahorros, porque, ¿verdad?, ahorraba. Pero al verme embarazada, entonces tuve que hacer un uso más racional del dinero que tenía en la mano. Y nada, eso me llevó como, de las cosas que me llevó a leer eso que leí en Mateo 5, yo le decía, Dios mío, o sea, el dinero se me va a acabar, pero ayúdame como a administrar bien este dinero, siendo aún inconversa.
O sea, porque yo sabía, yo decía, me aferré a eso, que si tú le pides a Dios un pescado, Él no te va a dar una serpiente. Y que si tú le pides pan, no va a dar una roca. Yo veía la bondad de ese Dios. Y Dios en su bondad estaba obrando en mí para que yo pudiera administrar bien ese dinero. Y de muchas formas me llegó la cuna de la bebé. Muchísimas amigas mías se involucraron, me ayudaron. Y yo vi eso como parte de la provisión de Dios. Proveyendo, ajá. Y la verdad es que después que yo tuve mi hija, entonces conseguí otro trabajo. Pero como quiera, seguía la incertidumbre, seguía esa preocupación, como tú dices, de levantarme, dejar la comida lista, vestirme para irme al trabajo. Mi mamá me cuidaba a la bebé mientras yo estaba trabajando, pero tenía que llegar a la casa. Y era como un peso tan enorme que sentía en mi corazón, porque yo decía, es que yo conozco la verdad, sé que esa es la verdad, no he tomado la decisión, necesito entregarle mi vida al Señor, porque ya no soy yo sola, sino mi hija. Y eso me llevó a mí a verme criar a mi hija y verme desprotegida, sin un esposo. Esas cosas contribuyeron a que yo me rindiera definitivamente al Señor, porque como te dije, conocía algo de Dios, no completamente. Y yo decía, no, o sea, a mí en este caso solamente Dios me puede ayudar. Y Dios te llevó a conocerlo, pero te digo algo, esa mujer que es cristiana, esa madre soltera, tú que me estás escuchando, los principios, en el caso de Maggie, fueron para salvación de su alma en este punto, pero después fueron los mismos principios que te tienen que sostener para ir en el día a día, porque a ti te empujó a buscar la salvación, pero luego que Dios te salva, todas esas inquietudes, todas esas ansiedades, todo ese cansancio te tiene que guiar a la misma fuente que es el Señor. Sí, o sea, el Señor es el que te salva y el que te santifica y usa los mismos principios y la misma palabra. Exactamente, entonces en ese sentido tú estabas hablando de Filipenses, de que no ibas a estar ansiosa, ibas a poder depositar delante del Señor. Y experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Saber que Dios me iba a guardar y que iba a guardar, que yo en Cristo tenía que guardar esos pensamientos que asomaban a mi mente y a mi corazón. Entonces empecé a experimentar paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero tú, madre soltera que nos escucha, yo leí en un libro algo que me impactó mucho también, y es que si Dios te da una misión, siempre te dará su provisión. Amén. Y a mí me encanta eso, o sea, nuestra misión como madre va a conllevar mucho cansancio. No solamente cansancio, Patricia, va a llevar dolor, autonegación, decir una y otra vez las mismas cosas. Pero madre soltera o no. No, o sea, la maternidad de por sí se hace un poco más demandante porque estás sola, aparentemente sola, pero no podemos olvidar que Dios es un Dios que está presente y que Dios en su sabiduría y en su bondad no te ha dejado sola. Te ha dado hermanas que te aman y te ha dado una familia que es la iglesia a la cual perteneces. Así que aunque nosotras no pertenezcamos a la misma iglesia local, sí participamos de la misma, la universal. Y por tanto, somos hermanas en la fe y somos familia de Dios. Y por eso estamos aquí, queriendo llevar ese aliento con estos consejos que yo pudiera dar a esta hermana soltera soltera o solteras que nos escuchen. Porque eso fue lo que Dios hizo en mi vida. O sea, yo no me imagino cómo hubiera sido mi vida si Él no me hubiera llevado a hacer estas cosas. Y lo primero es, aférrate a la palabra de Dios. Ella es nuestra vida, es la guía de fe y práctica. Ella contiene todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Así que léela, estúdiala, escríbela, memorízala, guárdala en tu corazón y predícatela todos los días. Ponla en el carro. En todo. Cuando vas andando en el por baño, el camino. En el baño yo ponía los versículos para llenar y saturar mi mente con la palabra de Dios. Porque por ella nosotras vamos conociendo quién es ese Dios que es nuestro esposo. ¿Quién es ese hijo que dio su vida para salvarnos? Y ese Espíritu Santo que fue dejado para consolarnos, animarnos, enseñarnos, guiarnos y señalarnos las cosas cuando las hacemos mal.
Entonces, yo sé que quizás es un poco difícil sacar el tiempo, porque, ¿verdad? Como tú dijiste, hay que levantarse, llevar a los niños a la escuela y todo. Pero, si tú tienes en mente que ella es la mejor parte, que nunca te será quitada, tú vas a sacar el tiempo, aunque sean 10 minutos. Ujú. 10 minutos. Aunque haya que poner el despertador y como veíamos el versículo anterior, es que no has oído, es que no has sabido que el Dios eterno, el que no se cansa, Él es que da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y Dios, en estos días oyendo un versículo, precisamente en el devocional de Aviva, que Dios... que con gustosamente voy a recibir todas mis debilidades para que entonces puedas reposar sobre mí el poder de Cristo. O sea, cuando nosotros somos débiles, Cristo viene y nos visita con su fortaleza y nos capacita. Así mismo. Entonces, otra cosa que yo recomendaría, y sigue siendo parte, debe de seguir siendo parte de nuestras vidas y desarrollarlo cada vez más, es hacer de la oración un estilo de vida. Como sabemos, en esas mañanas no disponemos de media hora para hacer, si no te da el tiempo. Hay personas que son bien estructuradas y, como bien dijiste, se levantan temprano, sacan su media hora, sus 45 minutos para cuando los niños se despierten, ya tu alma esté preparada. Entonces, si hiciste eso o haces eso, una de las cosas más hermosas es tu orar conforme a eso que leíste. Y a mí me encanta el Salmo 119, porque es que el salmista, el Salmo 119, 49 al 50 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en la aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Wow, cuando tú oras conforme a esa porción que tú has leído en la mañana, oras conforme a los salmos, tú estás en un terreno firme, porque tú le estás hablando a Dios con sus propias palabras. Y eso tú lo puedes hacer mientras estás preparando el desayuno en tu mente, mientras vas llevando a los niños al colegio, ya sea en un transporte público, en tu carro, en el tren, en lo que sea. Tú puedes ir tranquilamente en tu mente orándole al Señor. Y meditando en esa palabra. También algo que debemos de recordar todo el tiempo es quiénes somos en Cristo, Patricia, porque ni el matrimonio, ni la maternidad, la soltería, la viudez o cualquier otra etapa o cualquier otra cosa que estemos viviendo es lo que define nuestras vidas. Cristo es nuestra vida. Amén. Y Él es quien dice lo que nosotras somos. Y es maravilloso ver que nosotros ya hemos sido bendecidas con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y esas bendiciones es entender que tú fuiste escogida, que fuiste predestinada, que eres acepta en el amado, redimida de tus pecados, heredera con Cristo y sellada con el Espíritu Santo. ¡Wow! Esas verdades deben de darnos ánimo, porque nosotros estamos del lado del que murió para comprar esas cosas para nosotras. Así que hay momentos en que quizás tú te sientas culpable. Una se puede sentir culpable porque no le da a sus hijos todo lo que ellos quisieran o a lo mejor hasta necesitan. O todo el tiempo. O que tú no das la talla de ser mamá soltera. O todo el tiempo que tú quisieras dedicarle. Ajá. O esos retos que tú enfrentas que van más allá de tus fuerzas. Tenemos que recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Jeremías 31:3 nos dice que hemos sido amadas con amor eterno y que somos parte de ese pacto eterno que Dios hizo con Abraham. Entonces, ese amor y ese pacto son las promesas que Dios se juró a sí mismo para que nosotras ahora, sus herederas, es decir, nosotras, tú, yo y la que nos escuchan, tengamos un fortísimo consuelo. Entonces, ¿cuántas promesas hay en la palabra en la cual yo puedo anclar mi alma para recibir esa fuerza necesaria para el día a día? El día a día. Y recordar que Él es el padre de los huérfanos y defensor de las viudas, que Él es el ayudador cuando sentimos temor. Nuestro socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Y también otro salmo que me gusta mucho, que es el Salmo 111:5, que dice, te dará comida y sustento, porque siempre se acordará de su pacto.
pudiéramos seguir dando más promesas, Patricia, pero yo creo que con estas, yo creo que hay bastante ánimo para esas hermanas que nos escuchan. Así es, y si volvemos al mismo punto, y es que no podemos decir más, o sea, nosotras no podemos darte un consuelo que permanezca y una esperanza que permanezca como la que Dios puede darte en su palabra. Y para terminar este tiempo, y yo quisiera dejarte con un versículo que habla de eso. Es Romanos 12:12, que dice que debemos gozarnos en la esperanza. Tú tienes esperanza porque tú eres hija de Dios. Amén. Y Dios no desampara a sus hijos. Amén. Dice ese texto, gózate en la esperanza, persevera en el sufrimiento. O sea, a veces no es fácil, pero debemos perseverar porque Dios está trabajando con nosotros en medio de sufrimiento para formar a Cristo en nosotras. Y como dice esa última parte de ese versículo, dedícate a la oración, que es parte de lo que te hemos venido diciendo. Así que a ti que nos escuchas, tú que eres madre soltera, o si eres mamá de muchos, los principios, como decíamos, aplican. Dios te bendiga. Amén. Y aférrate al Señor, que Él te sostendrá. Amén. Y como siempre te decimos, el fin de esto es que tú busques en tu iglesia mujeres maduras que puedan aconsejarte y acompañarte. Busca la compañía y el consejo de hermanas piadosas con las que puedas compartir tus cargas, porque como decía Maggie, Dios nos ha puesto en una familia, como dice la palabra de Dios, en una comunidad, y debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. No solamente que busques esas mujeres, sino que el ser parte de la iglesia te va a permitir buscar modelos quizás en familias que tú te acerques a ellas, donde tus hijos que no tienen esa figura paterna puedan ver la figura de un padre, de un papá piadoso, de cómo se conduce una familia que está completa, papá, mamá e hijos. Y Dios te pone en familia, como dice, a esa que se siente desamparada. No, tú no estás desamparada, tú tienes a Dios por Padre y eres parte de la familia de Dios, de su iglesia, lo cual es un privilegio y debes abrazar eso y hacer uso de eso en el momento que tú eres madre soltera. Así que Dios te bendiga y hasta una próxima entrega de Que Amen a Sus Hijos. Que Amen a Sus Hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.